Jóvenes estudiantes de la asignatura COC 200, muy buenas noches. Nuevamente una sesión de nuestras clases virtuales, esta vez con el tema de centros de gravedad y momentos de inercia correspondiente a propiedades geométricas, el primer módulo. Entonces estamos en la página 24 de nuestro texto, en el ejemplo número 14 que estamos viendo ya aquí en la pantalla, y vamos a hacer la explicación de este ejercicio en esta clase. Una explicación detallada del procedimiento y espero que sea de utilidad. Bien, vamos a leer primero el enunciado que dice en esta parte, el ejemplo número 14, dice: determinar el centro de gravedad y momento de inercia respecto de su centro de gravedad y respecto del eje X de la sección cajón utilizado para puentes, como muestra la figura. Cuando dice respecto de su centro de gravedad, estamos refiriéndonos a momento de inercia centroidal, ¿no? Y respecto de X, dice, significa que en la base aquí tenemos un eje X, aquí no está dibujado, pero hay un eje X. Respecto de ese eje X hacemos el procesamiento. Y luego vamos a determinar un punto centro de gravedad, que por ese punto centro de gravedad va a pasar un eje paralelo a X, y respecto de ese eje que pasa por el centro de gravedad va a ser el momento de inercia centroidal. Ese es el procedimiento que realizamos. Entonces aquí vamos a mostrar o explicar los pasos que tenemos que seguir para obtener los resultados buscados. Uno de los resultados es la posición centro de gravedad y el otro determinante definitivo es el momento de inercia centroidal. Ese resultado es el que estamos buscando. Y para encontrar este resultado es que hacemos todo ese procesamiento. ¿Cuáles son los pasos del proceso? ¿Qué pasos se siguen? ¿Cómo se desarrolla el problema? Ya hemos hecho varios ejercicios, pero esta más explicaremos, porque esta sección, a diferencia, por ejemplo, de lo que hemos explicado, el ejemplo perrito marciano, que no es tan aplicativo para las obras civiles, esta sección sí es totalmente de aplicación para las obras civiles. Esto es correspondiente a una sección cajón, generalmente utilizada en puentes, tipo puente Trillizos, puente Las Américas, ese tipo de puentes tienen estas secciones. Y el diseño de estas secciones también es un arte, es una especialidad. Es que hay que diseñar esta sección para que tenga la resistencia correspondiente, ¿no? Los atributos geométricos que exigen las solicitaciones. Entonces, es un arte diseñar estas secciones. Ahora no entramos a ese plano, simplemente la determinación, ya a partir de una sección dada. Entonces, los pasos. Primero tenemos que comenzar de la interpretación o deducción de la sección. Uno puede ser que tengamos que deducir cuando la sección ya está planteada. Nos han proporcionado la sección o existe, ya está construida una obra, entonces hay que hacer verificaciones. Ya existe la sección, entonces hacer su redimensionamiento. Si va a ser una obra nueva, si es un proyecto nuevo, entonces la sección hay que diseñar. La sección misma hay que diseñar. Y hay que diseñar con todo el criterio que debe cumplir el mejor atributo posible para la función que va a cumplir, ¿no? Frente a las solicitaciones. Entonces, ustedes ya han aprobado dibujo técnico 1, ART 101, entonces ya tienen todas las capacidades para hacer dibujos técnicos. Y este es un dibujo técnico, ¿no? Que ya está realizado. A partir de la sección que se tenga, sea que nos proporcionen o que nosotros mismos nos planteamos la sección, tenemos que hacer la codificación, ¿no? Subdividir la sección en formas geométricas que nos permitan resolver el problema. Siempre recordándoles que hemos registrado como un formulario 6 figuras para los cuales sabemos la posición de su centro de gravedad y sabemos cómo determinar su momento de inercia centroidal. Entonces, en ese tipo de figuras lo vamos a desglosar o subdividir la figura. Aquí es mucho más sencillo porque no hay secciones esféricas excepto los orificios, que son secciones llenas.
El resto son rectángulos y triángulos. Es un tratamiento mucho más sencillo, ¿no? Entonces, vamos a codificar como estamos viendo aquí. Como se trata de una sección simétrica, pueden ver que el lado derecho es igual que el lado izquierdo. Entonces he aprovechado de hacer la codificación en el lado izquierdo y hacer las acotaciones en el lado derecho, puesto que son las mismas dimensiones. Entonces eso ha facilitado también la parte de acotaciones y codificación. Luego de haber ya codificado, acotado, ya podemos recién proceder a llenar el cuadro de procesamiento. Que vamos a explicar eso, pero antes tenemos que explicar también cómo llegamos a estos acotamientos, de dónde salen estas dimensiones. Entonces, para explicar eso en una figura un poco más amplia, vamos a irnos a otro gráfico que lo he copiado al programa Visio, y estamos viendo la misma figura, pero ya a una escala mayor, ¿no? Más agrandada, más ampliada. Entonces, les decía que hacemos la codificación. Entonces, estamos llamando al patín superior, que es lo que sería el tablero de rodadura, un rectángulo que tiene 800 centímetros de ancho, que es 8 metros, y una altura de 30 centímetros. El metro sería 0,30, ¿no? Todo aquí estamos trabajando en centímetros, entonces 800 por 30. Eso es un cuerpo. A eso estamos llamando el elemento 1. Es un rectángulo. Segundo, otro rectángulo, asumiendo desde esta arista, una recta hasta esta arista, toda esta altura que tiene 270 o 270 y toda esta base que tiene 600 o 6 metros. Todo eso hemos considerado como un rectángulo lleno, como si fuera un rectángulo entero. Y de esos dos rectángulos vamos a deducir todos los calados, todos los huecos, los orificios. Y lo que quede como saldo, esa es la sección que nos interesa. Y de esa sección tenemos que obtener su centro de gravedad y momento de inercia centroidal. Entonces es una especie de tallado, como por ejemplo de una roca tallan una figura, le van sacando los pedacitos y queda la obra. Así también es esto, ¿no? Por deducción queda la figura. Bien, entonces nos hemos planteado esa figura y de eso vamos a restar el elemento 3, que son 3 orificios. Hay un orificio aquí con diámetro 4.3, hay otro diámetro aquí y otro. Son 3 diámetros. Como estamos trabajando respecto de X, respecto de un eje X que pasa por la base, entonces respecto de ese eje X, la posición de estos 3 orificios están a la misma posición. Desde la base a esta posición, los 3 están a la misma posición. Los 3 tienen la misma forma geométrica, son círculos. Y la misma dimensión, ¿no? Diámetro 4.3. Entonces, si cumple esa condición, si se da esa situación, podemos estos 3 orificios multiplicarlos por 3 y solamente figurarlos o registrarlos en una sola fila de procesamiento. Ya vamos a regresar al cuadro de procesamiento y ya vamos a consolidar eso. Entonces, esa es la figura 3. La figura 4 es este triángulo de esta partecita que estoy mostrando con el cursor. Tiene su gemela que está en el otro extremo, que es esto. Y es un triángulo de lados iguales, 20 de altura y 20 de base. Es un triángulo que aquí lo está acotado, 20 de altura y 20 de base, o 20 de base, 20 de altura. ¿No? Entonces, son 2 figuras igualitas, son el elemento 4. El elemento 5 es este rectángulo de la parte central, donde aquí está su dimensión, que enseguida explicamos, 177,59 y su altura 20. Ese es el elemento 5. El elemento 6, el triángulo de la parte central, este triángulo, que de base tiene 50, que está acotado. Tiene 50 y la altura tiene 20. Entonces esta figura se repite aquí, son 2, ¿no? 2 figuras similares o semejantes. Luego el elemento 7 es este triángulo ya más grande.
con una arista en la parte inferior y la base en la parte superior, diríamos, ¿no es cierto? Entonces ese es el elemento 7, que tiene su gemela también en este extremo derecho. Aquí está su gemela, este es el elemento 7, son 2 también, ¿no? 7. Sus dimensiones, que vamos a explicar enseguida, una vez que vamos a deducir estos valores, pero estamos mostrando las figuras. 8, es un rectángulo en la parte central, ¿no? Un rectángulo, ese es el 8, y aquí en el lado derecho se repite la misma figura, y en la parte central también. Y sus acotaciones ya están dado aquí, 173.52 por 200. El elemento 9 sería este triángulo de tendencia horizontal, en esta parte, que está acotado aquí, que de base tiene 50 y de altura es 20. Aquí se repite esta dimensión, 20 la altura y 50 la base. Ese es el elemento 9, que son dos, esta de aquí y esta de aquí. El elemento 10 es el rectángulo de la parte central, en la parte inferior, que de base tiene 83,52 y de altura tiene 20. Entonces aquí hay uno del elemento 10 y otro del elemento 10. Son dos gemelas. El elemento 11 es este triángulo de acá, ¿no? Hace rato creo me he equivocado. El 9 he señalado, creo, esta figura. El 9 es este de acá, ¿no? 40 por 20. El 9. Entonces 40 está acotado aquí. 40 por 20. Y ahora el 11 más bien es 50, ¿no? El 11 es 50 de base y 20 de altura. Esta parte es 20. Eso es el elemento 11. Luego, el elemento 12 señala aquí el orificio, pero un poco quiero adelantarme. Si regresamos al texto, y además esta es copia del texto, esta parte del triángulo está figurando como 12 en el cuadro de procesamiento y el orificio está figurando como 13. Lo que pasa es que lo he cambiado en el cuadro de procesamiento y aquí en el gráfico se me ha olvidado trasladar los números de codificación. Pero ya explicando eso se va a entender. En realidad este triángulo, de aquí del extremo izquierdo, y aquí en el extremo derecho tenemos su gemela, ese es el elemento 12. Y el elemento 13, más bien esos son los orificios, que son 4, aquí en la parte inferior. Este orificio, este otro, y este otro, y este otro. Son 4 orificios que tienen diámetro igual 9. El radio sería 4.5, ¿no? Si trabajamos función radio. Y aquí radio sería 2.15, ¿no? Si trabajamos función radio. Y respecto del eje X que pasa por la base, estos 3 círculos más bien tienen la misma posición, están a la misma distancia respecto de X, tienen la misma forma geométrica y tienen la misma dimensión, todos son de diámetro 9. Entonces, igual que hemos explicado para el elemento 3, los orificios de la parte superior, aquí también se puede multiplicar por 4 y registrarlo en una sola fila de procesamiento. Entonces, sí, ya tenemos la codificación de los 13 elementos. 13 elementos tenemos y hemos mostrado cómo está codificado. Ahora el dimensionamiento, tenemos que ver, esta es la parte geométrica, que si ustedes, por ejemplo, trabajan con el AutoCAD, entonces ese programa tiene la virtud de que se puede hacer el acotado, no se puede medir con el programa qué dimensiones tiene. Una vez hecho el dibujo, se puede medir. Tenía la intención de pasar este gráfico al AutoCAD y poder mostrar esos atributos del programa, pero vamos a explicar en este ejemplo nada más, como nosotros hacemos con nuestra calculadora y con nuestro instrumental de dibujo técnico, ¿no? Para determinar estas dimensiones, principalmente esto que es 177,59 y aquí esto 83,52 y como consecuencia de esas dimensiones va a resultar esto 173,52. La pregunta de ustedes va a ser, ¿cómo ha determinado este valor? ¿Cómo resulta? ¿De dónde sale? Uno es midiendo directamente. Este dibujo está a escala, suponemos, digamos, está a escala y podemos medir. Es una forma de dimensionar. Pero otro, geométricamente, de manera numérica, es de la siguiente manera, deducción, decimos, ¿no? Vemos aquí un eje de simetría que está pasando por la parte central, un eje Y que pasa por la parte central de toda la figura.
Como toda la figura tiene 800, es de entender que hasta la parte central es 400. Cualquiera de cualquier lado es 400. En consecuencia, si en la base esto tenía 400, la mitad es 200. Y como aquí figura otro 100, quiere decir que aquí en la base hay 300, ¿no? Como dimensión de la base de un rectángulo que estamos ahí describiendo de manera imaginaria, figurativamente. Tiene 300 de base y tiene 270 de altura, hasta esta parte inferior del tablero, 270. Ya tenemos ese referente, ya está deducido. De ese rectángulo vamos a deducir las dimensiones, ya, de eso vamos a deducir. De esa figura entera vamos a valernos para deducir estas dimensiones. Entonces, vean aquí, como este paramento es inclinado, gradualmente va desplazándose, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte, ¿cuánto se habrá desplazado? Coincidente con estas cartelas en la parte superior, con estos elementos, con el elemento 5, 4, 6. ¿Cuánto se habrá desplazado aquí? Entonces, gradientes, ¿no? Ustedes han visto ya en física 101, relación de pendiente. Nada más que aquí la pendiente sería en el plano vertical, nada más, ¿no? Entonces, para encontrar esta diferencia hacemos lo siguiente. 100, que ya está acotado aquí, dividimos sobre 270. 100 sobre 270, entonces tenemos esta gradiente. Con esa operación estamos en este punto. Si queremos saber esta dimensión, multiplicamos por esa altura que es 20, que está acotada aquí. Por 20 multiplicamos y esa dimensión nos va a dar 7 y todos estos decimales, 7.41, digamos redondeado al segundo decimal, como esta dimensión de desplazamiento por la pendiente de este paramento. Ya tenemos 7 ahí. Aquí especifica que el espesor de esta placa inclinada en su proyección horizontal es 30. No es perpendicular, ¿no? Es en dirección horizontal. En esa dirección es 30. Entonces, si desde este punto a este punto es 30 en proyección horizontal y le podemos sumar estos 7.41, diríamos 37.41 tendríamos desde este punto hasta esta línea vertical, ¿no? Ahí ya tendríamos eso. Luego aquí está acotado, aquí es 20, esta parte del triángulo es 20. Y este otro extremo es 50. Y la mitad de 30, porque dice esto también que es 30, y la mitad sería 15. Entonces hacemos la siguiente operación. Tenemos 300, desde este punto hasta otra línea, hasta esta otra línea, tenemos 300. A 300 le restamos menos 7.41, menos 30, menos 20, menos 50 y menos 15. Lo que nos queda es 177.59. Ustedes pueden verificar. Posiblemente este decimal tenga más decimales, pero está redondeado al segundo decimal, ¿no? Tenemos esa dimensión. Entonces ya tenemos esa dimensión del rectángulo, de la figura 5 más bien, ¿no? De la figura 5, que es un rectángulo, y a su base es 177.59. Resuelto esa dimensión. En la parte inferior aquí tenemos lo mismo, tenemos este rectángulo que así a priori no sabemos cuánto es. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Vamos a dividir estos 100 sobre 270, vuelvo a repetir, tenemos la gradiente, y en la sección que queremos determinar el desplazamiento, en este caso en este punto, multiplicamos 100 entre 270, tenemos en este punto, por esta dimensión. ¿Cuánto es esa dimensión? Toda esta altura es 270. Entonces aquí tenemos 30 y esto es 20, 50, ¿no? Entonces 270 menos 50, 220. Entonces esa relación de 100 entre 270 por 220 nos va a dar esta dimensión, que esta línea segmentada color rojo. Esa dimensión. Y eso, haciendo operaciones como les indico, va a resultar 81.48 con todos estos decimales que ven aquí. 81. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho para la parte superior. Tenemos 300, estamos con nuestra calculadora, 300. A esos 300 le restamos 81.48, le restamos 30, le restamos 40, le restamos 50 y le restamos 15. Lo que queda es 83.52. Ustedes pueden verificar de la manera como les he explicado.
hacen operaciones con su calculadora y van a obtener este resultado, redondeado al segundo decimal, ¿no? Debe haber más decimales, pero al segundo decimal tiene esa dimensión. Entonces ya tenemos las dos dimensiones, ¿no? Entonces ahora, ¿esta dimensión de dónde sale? La suma solamente de estas partes, ¿no? 50 más 83.52 más 40. Sumamos estos tres valores y tenemos 173.52. Entonces ese es el ancho ya del rectángulo del elemento 8, ¿no? Su ancho, su base, 173.52. Las dimensiones horizontales creo que ya todas ya están explicadas y fundamentadas. Las verticales, más fácil la deducción, ¿no? Primero está acotada esta altura, esta otra altura también ya está acotada acá. En la parte inferior también podemos ver que el espesor del patín inferior es 30 y luego las cartelas tienen una altura 20, hasta ahí tendríamos 50. Como es esto 270, le restamos 50, 220, le restamos 20, quedan 2. Entonces la altura aquí de la figura 8 es 200, ¿no? Entonces de esa manera uno va determinando las dimensiones de cada una de las figuras. Lo que decimos el acotamiento, ¿no? Hay que acotar las figuras para poder trasladar esas dimensiones a la tabla de procesamiento. Los diámetros aquí figuran 9, pero yo al menos me he acostumbrado a trabajar más en función radio. Si tomamos radio va a ser 4.5, ¿no? El radio de cada uno de estos círculos. ¿En qué posición están respecto de X, que coincide con la base? Como el espesor es 30, está al eje del espesor, o sea que estaría a 15 del eje X que pasa por esta sección, ¿no? Entonces, está a 15 de la base. Ya para trabajar respecto de Y vamos a explicar más adelante, pero respecto de X está a 15. Los orificios de la parte superior del tablero no está acotado aquí, no hay una indicación. Como en el dibujo en el texto es más pequeñito, ya no cabía, ¿no? Aquí está esto maximizado, entonces podemos ver como que hay espacio disponible, pero ya a una escala real es un espacio muy pequeño que no se puede registrar ya valores. Entonces por eso no figura. Pero está de la parte superior a 20, como todo el espesor del tablero es 30, entonces del borde superior está a 20 centímetros. En realidad de la base estaría a 280, ¿no? Porque aquí tenemos 270 más 10, 280. A 280 está el eje de cada círculo, ¿no? Respecto de X. Entonces ya se puede añadir la acotación, un dato de información, y listo. Con eso ya tenemos todos los datos para procesar la sección. Para una estructura real, en estos laterales existe todavía la acera, pero las aceras ya no tienen una función resistente, sino se considera como una carga más, una carga que actuara en este extremo. Así se va a considerar para el elemento. Este elemento que estamos viendo, eso es la sección que va a cumplir una función estructural resistente. La acera va a cumplir una función ya de carga nada más. Eso es criterial, depende del proyectista. El proyectista también puede introducir como sección resistente o en su caso, como en este caso estamos considerando, solamente ya una adición, una carga nada más, ¿no? Bien, entonces con esa explicación volvemos al texto para explicar el cuadro de procesamiento. Estamos entonces ahora ya en la página 24 de nuestro texto y el cuadro de procesamiento. Esto ya es familiar para nosotros, ya hemos explicado varias veces, ¿no? Entonces tenemos aquí la primera columna de figura y forma. Tenemos la codificación del 1 al 13 de las figuras que hemos explicado y aquí falta dibujar las formas geométricas de cada una de las figuras, ¿no? Por ejemplo, el 1 es un rectángulo, entonces aquí debería estar dibujado un rectángulo, el 2 también es un rectángulo, el 3 orificio o círculo, entonces debería ser un círculo, entonces la forma geométrica debería acompañar aquí. Es bueno eso, es un indicador importante cuando tenemos los procesos de revisión de documentos, de información, entonces en esa fase es de gran utilidad, esos referentes.
Como ahora estamos haciendo nosotros, sabemos perfectamente cuál es cuál y como que no es necesario eso, pero para un tercero que no conoce el proyecto, para que lo pueda identificar, es más bien muy bueno introducir esos referentes. Dimensión horizontal. B son dimensiones horizontales y H son las dimensiones verticales, ¿no? Todo en centímetros aquí. Como está acotado aquí, 800 la base, tenemos 800. Está aquí, la altura también está acotada, 30 para el elemento 1. Ya tenemos. Primero su dimensionamiento, ¿no? Luego el elemento 2, hemos dicho que sería todo este rectángulo, ¿no? Todo es rectángulo. Entonces, de base, ¿cuánto tenemos? Aquí en la parte central, 400. Los laterales, aquí hay una proyección de 100 y otro también 100 aquí, porque son gemelas. Entonces, son 600 la base, por eso está registrado aquí 600. Y aquí está acotado 270 su altura, 270. En la parte cantidad, hemos tomado como figuras enteras, entonces 1. Y la cantidad, 1 también. El otro rectángulo también igual, 1 y la cantidad 1 también. El elemento 3 es este orificio, son 3 en realidad. Y por eso en la parte de cantidad tenemos 3. Como el elemento 1 hemos considerado una sección llena, de esa sección llena estamos deduciendo, le estamos restando el elemento 3. Esos 3 círculos lo estamos deduciendo. Entonces por eso lleva signo negativo. Está aquí registrado, como está acotado aquí, con el valor del diámetro, pero cuando se opera tranquilamente se puede utilizar el radio, ¿no? Función radio que sería 2.15. O también función diámetro, no hay ningún problema. Y este valor es el valor de pi al cuarto decimal, ¿no? Redondeado al cuarto decimal. En algunos procesamientos pueden introducir este dato y pueden no. Eso no es tan de forma, digamos, ¿no? Es un valor numérico, un dato numérico que deforma. Entonces, como había espacio ahí, lo he registrado para tener memoria. Luego el elemento 4. El elemento 4 es esta cartelita, ¿no? Una proyección de la cartela. Es un triángulo, el elemento 4. Y son 2. En este extremo existe otro, 20 por 20. ¿No? Entonces su base es 20, su altura también es 20. Y es un triángulo, por eso aquí el factor de forma 0,5, que es igual a equivalente a dividir entre 2, 0,5. Y estamos deduciendo de todo lo que hemos tomado como elemento lleno, esos 2 elementos lo estamos deduciendo, por eso es menos 2. Elemento 5, esos son los rectángulos de la parte central, son 2 también, ¿no? La dimensión 177,59, 177,59 y la altura 20. Estamos registrando la altura 20. Como es un rectángulo, entonces su factor de forma es 1. Y son 2 elementos que estamos deduciendo, entonces menos 2. Porque existe aquí 1 y existe aquí en el lado derecho otro. Entonces menos 2, el elemento 5. Elemento 6 es un triángulo también. Aquí en la parte central tenemos aquí y el otro al lado derecho. Su base aquí está acotado 50. Entonces tenemos ahí 50. Su altura también está acotada ahí 20. Tenemos 20. Es un triángulo por su factor de forma 0,5. Son 2 elementos, uno aquí y otro aquí. Entonces 2. Estamos deduciendo. Entonces es menos 2. Elemento 7 es este triángulo de aquí que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso también faltaba aquí hacer sumas y restas. Como no había espacio para alojar ese valor, ya no lo he figurado acá, pero como les digo, haciendo las sumas y restas de esas dimensiones que les he explicado, van a encontrar esta dimensión, ¿no? Que ya está registrado aquí, es 74.07. Esa es la dimensión de este triángulo y se repite aquí, ¿no? Entonces tenemos ahí esa dimensión, redondeado al segundo decimal. Y la altura 200, porque aquí está acotado desde esta parte, o de la arista inferior a la parte superior, 200. Está registrado ahí 200. Es triángulo, por eso tiene un factor de forma 0,5. Y son 2 elementos, uno aquí y otro aquí. Entonces, por eso menos 2, ¿no? Para el elemento 7. Elemento 8 es un rectángulo grande en la parte central.
Aquí está acotado, su base es 173.52, 173.52 y su altura es 200. Está acotado también, estamos registrando ahí, factor de forma 1, son dos elementos, uno aquí y otro acá. Entonces multiplicamos por menos 2, ¿no? Menos 2. El elemento 9 es una cartelita, la proyección de la cartela es un triángulo en la parte inferior y se repite en este otro extremo, ¿no? Aquí está acotado, su base 40, entonces aquí anotamos los 40. Su altura, aquí está registrado, 20. Entonces, estamos en el 9, 20, ¿no? Como es triángulo, entonces factor de forma 0,5. Son dos elementos, menos 2. El elemento 10, rectángulo de la parte central, aquí está acotado, 83,52. 83,52, la altura es 20, registramos los 20. Es un rectángulo, factor de forma 1, y son dos elementos, aquí y aquí otro. Entonces, menos 2, estamos deduciendo, ¿no? El elemento 11 es la otra proyección de la cartela en la parte central, y tenemos de base 50. Tenemos ahí registrado los 50, la altura 20, y tenemos 20. Forma geométrica es triángulo, por 0,5, y son dos elementos, dos a cada lado, entonces tenemos menos 2, ¿no? Por la cantidad semejante o iguales que tenemos. El elemento 12, que dice aquí 100, 270, entonces se trata de este triángulo. Esta codificación, el número no corresponde, ¿no? El 13 hay que llevarlo en lugar del 12 y el 12 hay que traerlo en lugar del 13. Ese cambio hay que hacer. Entonces el elemento 12 es el triángulo, tiene de base 100 porque aquí está acotado, 100, y aquí es lo mismo, es su gemela, 100. Y la altura también está acotado aquí, 270, y registramos los 270. Por factor de forma, porque es la forma triangular, entonces 0,5, y son dos elementos, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho, por eso menos 2, ¿no? Finalmente los orificios, los círculos que tenemos aquí, son los orificios para el paso de cables de alta tensión, para estructuras de hormigón pretensados, esta sección, ¿no? Entonces, el diámetro está en función diámetro, es 9, tranquilamente podríamos registrar aquí 4.5 en función radio, es opcional, no hay ningún problema. No hay h porque está en función radio y este es el valor pi. Podría registrarse o no, digamos, para hacer memoria aquí registrado 3.1416 redondeado al cuarto decimal, es el valor de pi. Son 4, 1, 2, 3, 4 elementos, entonces por eso estamos registrando aquí 4 elementos. Son huecos, son orificios, son vacíos. Por eso llevan negativo, estamos deduciendo, que hemos considerado como sección llena y de eso estamos deduciendo, por eso es menos 4, ¿no? Entonces ya hemos explicado la codificación y los dimensionamientos, las acotaciones diríamos. Entonces con estos datos nada más ya operamos, esta columna ya es operar, encontrar áreas de rectángulos y triángulos, así de círculos también. Tema conocido ya para ustedes son ya universitarios y para llegar a esta instancia ustedes se supone que ya saben todo lo que es referente a determinar áreas, ¿no? De triángulos y rectángulos, de círculos también, pi por r al cuadrado, ¿no? Entonces, esa parte yo se les dejo para que ustedes hagan las verificaciones operando con los valores que tenemos acá y pueden establecer estos resultados y llegar a la sumatoria, ¿no? Esta sumatoria es lo que nos interesa. La sumatoria del área neta de la sección que va a trabajar como elemento resistente, ya deducido todos estos huecos, resulta 60.835.30 centímetros cuadrados. Aquí arriba están las unidades, ¿no? Centímetros cuadrados. Ese es el área de la sección que estamos analizando. Sección neta, ¿no? En este caso de hormigón va a ser. Bien. Les recalcaba la anterior clase que este valor es de suma importancia porque es factor multiplicador. Si tenemos error en la determinación de área, todos los valores posteriores van a ser errados. No tiene ya razón de ser, porque vean aquí, centro de gravedad en función del área, momento de inercia en función del área. Entonces, si el área está mal, todo está mal. Ya no se puede tener error aquí. Se tiene que tener la condición de infalibilidad. No se puede fallar aquí. Esa recomendación.
principalmente en el manejo, ¿no?, de sumas, restas, decimales, signos, práctica, manejo de números. Luego, otra tarea ahora es registrar los valores y respecto de la base. Aquí no está dibujado, pero se supone que hay un eje X que pasa coincidente con la base de la figura. Hay un eje X aquí. Respecto de ese eje X, vamos a medir las distancias que existen al centro de gravedad de cada uno de los elementos que hemos desglosado aquí, que hemos codificado. Entonces, el elemento 1, por ejemplo, es un rectángulo que tiene altura 30 y el centro de gravedad de un rectángulo está en su parte media, quiere decir a 15 centímetros, ya sea del borde superior o del borde inferior. Entonces, si aquí tenemos 270 hasta la parte inferior del tablero, la mitad de 30 es 15, le sumamos a 270, 15 más y son 285. Y ahí tenemos aquí registrado 285 como la distancia del eje X al centro de gravedad del elemento 1, que es ese rectángulo largo, el tablero del puente, ¿no? 285. El elemento 2 es un rectángulo también de altura 270. Como es un rectángulo, su centro de gravedad está ubicado en su parte central. Entonces, a la mitad de 270 sería 135, ¿no? Entonces, ahí está aquí figurando 135. La distancia de la base al centro de gravedad de la figura, ¿no?, del elemento 2, que es un rectángulo. Luego, el elemento 3, los orificios. Estos orificios son 3, ¿no? Como ya les decía, en la parte del dimensionamiento, está ubicado esto a 20 centímetros por debajo del tablero superior, del rasante superior. Está a 20 centímetros por debajo. Entonces, si tenemos 270 y esto es 30, tenemos 300 hasta la parte superior. A 300 le restamos 20 y tenemos 280, ¿no? Aquí está figurando los 280 para el elemento 3. Los tres elementos están a la misma posición respecto de X, ¿no? 280. Luego tenemos el elemento 4, esta cartelita, ese triángulo, ¿no? O aquí, como quieran verlo. Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos 270 hasta la parte inferior del tablero y el espesor, este desplazamiento es 20, sería 270 menos 20, estamos a esta línea con 250. Con 250 estamos ahí. Luego, el centro de gravedad de un triángulo está a 1/3 de sus lados rectos. Entonces, quiere decir que está a 1/3 de 20, ¿no? Entonces, 250 más 1/3 de 20. Eso va a ser 256. Aquí tenemos, ¿no? 256.66666 infinito. Entonces, redondeamos al segundo decimal, 67. Esa es la posición centro de gravedad del elemento 4, que es este triángulo, respecto de la base. Y su gemela se repite aquí, ¿no? El otro elemento. Eso ya está registrado para el elemento 4. Para el elemento 5, es un rectángulo más sencillo. Como la altura es 20, está a la mitad de 20, 10. Como hasta esta base ya tenemos 250, a 250 le agregamos 10 más, entonces son 260. Y aquí está registrado 260, ¿no? La distancia de la base al centro de gravedad del elemento 5. Elemento 6, un triángulo, igual que el elemento 4. Entonces, hasta la base tenemos 250 y a 250 hay que agregarle 1/3 de 20. Entonces, eso también es 256.67, igual que para el elemento 4, ¿no? 256.67. El elemento 7 es este triángulo. Como el centro de gravedad de un triángulo está a 1/3 de sus lados rectos, entonces es más fácil determinar de la parte superior. Aquí estamos en la cota 250 respecto de la base. Estamos 250. A 250 le restamos 1/3 de 200, porque su altura del triángulo es 200. Entonces, 1/3 de 200. O en su caso nos emplazamos en esta cota, que sería 30 más 20, sería 50. Y a 50 le sumamos 2/3 de 200. Llegamos al mismo punto. Hay una frase que dice, por cualquier camino se llega a Roma. Entonces, se puede llegar a ese punto haciendo sumas o restas, ¿no?
Entonces, para el elemento 7, su valor Y es 183.33. Repito, 250 tenemos aquí, a 250 le restamos un tercio de 200. Y eso nos va a dar 183.33, ¿no? Para el elemento 7. El elemento 8 es un rectángulo. Entonces aquí en la base tenemos 50. 30 más 20, 50 ya tenemos en la base. Su altura es 200, quiere decir que está en la media parte de 200, 1 metro. Entonces 1,50, ¿no? Para el elemento 8. El elemento 150, ¿no? 150 en centímetros para el elemento 8. Para el elemento 9 está a un tercio de sus lados rectos. Entonces a la parte superior a esta cota tenemos 50. A 50 le restamos un tercio de 20. Y haciendo esa operación, el elemento 9 nos va a dar 43.33. Elemento 9. Elemento 10 es un rectángulo, ¿no? Entonces tenemos hasta su base 30. Como la altura es 20, la mitad de 20 es 10, entonces 40, ¿no? Para el elemento 10. Elemento 10, ahí tenemos 40, su valor Y. El elemento 11 es un triángulo también. A la cota superior tenemos 50. A 50 le restamos un tercio de 20. Hacemos esa operación y nos va a salir 43.33. Igual que para el elemento 9, ¿no? Ahí estamos. Son triángulos con altura similar, con la misma altura, ¿no? Elemento 12, que sería este triángulo. Hemos dicho que esa numeración no corresponde. Este 13 tiene que venirse aquí y este 12 tiene que irse ahí. Es el elemento del triángulo. Entonces, de base tenemos, no estamos hablando de posición centro de gravedad. De un triángulo es un tercio de sus lados rectos. Entonces, como la altura es 270, el tercio de 270 es 90. Entonces tenemos aquí registrado los 90, ¿no? Respecto de la base está a 90, el centro de gravedad de ese triángulo. 90. Y finalmente, el elemento 13, que serían los 4 orificios que tenemos aquí, hemos dicho que está en la parte media desde el espesor del tablero inferior o del patín inferior, estaría 15. Entonces está registrado aquí 15. Ya tenemos tabulado todos los valores de Y. Eso también es importante porque si registramos algún error aquí en los valores de Y, entonces eso va a ser factor multiplicador e igual nos va a conducir a un error, aún el área esté correcto. Si Y está con error, igual va a ser propagación de errores. Entonces hay que trabajar con detenimiento estos valores, tienen que estar correctos, ¿no? Luego esta columna A por Y ya es enteramente operativa, ¿no? Aquí ya no hay teoría, no, simplemente se hace una operación, es un producto A por Y, esta columna por esta columna, ¿no? Los valores de esta columna con los valores de esta otra columna, A por Y, y registramos valores para luego proceder a la sumatoria de esos valores parciales. Esta otra columna, lo mismo. Otra vez volvemos a multiplicar por Y, por eso es A por Y al cuadrado. El área por Y, otra vez por Y, entonces eso es lo que es A por Y al cuadrado. Tabulamos también estos valores y procedemos a su sumatoria, ¿no? Fíjense los signos. Si el área es negativo, también estos valores son negativos, ¿no? Si el área es positivo, también son positivos. Entonces eso es un indicador. ¿Qué signo tiene el área? Estas columnas tienen que tener el mismo signo. Y los valores de Y son siempre positivos, todos son positivos, ¿ya? Ya tenemos esas dos columnas. Ahora falta la parte de los momentos de inercia centroidales de cada una de las figuras que estamos explicando para resolver el problema. Elemento 1 es un rectángulo y estamos trabajando respecto de un centro de gravedad que pasa por el centro de gravedad de ese elemento 1, que es un rectángulo alargado, ¿no? Entonces sería 800, bueno, la fórmula es BH cubo sobre 12 para un rectángulo, la formulita, ¿no? BH cubo sobre 12. Entonces B es 800 y H es 30 elevado al cubo y todo ese producto dividido entre 12. Hacemos esa operación y va a resultar este valor que tenemos aquí de 1.800.000, ¿no? 800.000. Luego el elemento 2 también es un rectángulo. Entonces, como es un rectángulo, también va a obedecer a la fórmula BH cubo sobre
12. Entonces de base tiene 600, aquí 400 más 100 y más 100 son 600 y de altura tiene 270. Entonces va a ser 600 por 270 elevado al cubo y todo eso dividido entre 12. Hacemos esa operación y vamos a tener este valor, este atributo geométrico que va a ser, a ver, ya uno se confunde, 984.150.000, ¿no? Esa es la cantidad que registra momento de inercia centroidal, esa figura rectangular grande. Esos hemos tomado como elementos llenos, por eso son positivos. Ahora, de esas dos figuras grandes, que eran rectángulos, vamos a deducir todo el resto, vamos a restarlo, ¿no? Los vacíos. Entonces, vamos con el elemento 3, que son los orificios. Entonces, el momento de inercia centroidal para un orificio es pi por r a la cuarta sobre 4. Pi por r a la cuarta sobre 4. R sería 2.15. Eso elevamos a la cuarta potencia y multiplicamos por pi y todo eso dividimos sobre 4. Ustedes tienen la formulita, sus manuales, el momento de inercia correspondiente a un círculo, ¿no? O sea, operamos para 1 y multiplicamos por 3 porque son 3. Entonces hacemos esa operación y va a resultar 50.35. Negativo porque estamos deduciendo, ¿no? Son deducciones. Esta columna cantidad sirve para eso, porque vamos a multiplicar por esta cantidad y ya tiene signo, entonces automáticamente va a mantener aquí el signo, ¿no? Entonces por eso es de utilidad también esta columna de cantidad. Eso ya tenemos para el elemento 3. El elemento 4 es un triángulo. Entonces para un triángulo es BH cubo sobre 36. Entonces B es 20 y H también es 30. Perdón, también 20. Entonces va a ser 20 por 20 elevado al cubo y todo eso dividido sobre 36. Hacemos esa operación para un elemento, lo multiplicamos por 2 porque son 2 los elementos y vamos a obtener 8.888.89. Aquí debe ser 8 y infinito, entonces está redondeado al segundo decimal, ¿no? Para el elemento 4. Elemento 5 es un rectángulo. La fórmula es BH cubo sobre 12. B es 177.59 por 20 elevado al cubo y todo eso dividido entre 12. Hacemos esa operación, entonces para el elemento 5 vamos a tener 236.790.13. Ese es el momento de inercia centroidal para el elemento 5. Elemento 6, triángulo, es BH cubo sobre 36. B es 50 por 20 elevado al cubo y todo eso dividido sobre 36. Hacemos esa operación unitaria, lo multiplicamos por 2, ¿no? Porque son dos elementos. Entonces eso es lo que tenemos para el elemento 6. Son 22.222.22. Momento de inercia centroidal para el elemento 6. Elemento 7. Elemento 7 es un triángulo. Entonces, como es un triángulo, es BH cubo sobre 36. Entonces, quiere decir B es 74.07 por 200 elevado al cubo y todo eso dividido entre 36. Y luego multiplicado por 2, ¿no? Multiplicado por 2 porque son dos figuras iguales. Entonces hacemos esa operación y va a resultar 32.921.822.22 centímetros a la cuarta, ¿no? Momento de inercia centroidal del elemento 7, que son dos figuras, ¿no? En realidad, unitario sería la mitad de esa cantidad que estamos leyendo, la mitad para cada uno, pero como son dos elementos, entonces lo multiplicamos por 2 y tenemos ese valor. El elemento 8 es un rectángulo, entonces BH cubo sobre 12. B es 173.52, H es 200, entonces 173.52 por 200 elevado al cubo y todo eso dividido entre 12 para un elemento y eso multiplicado por 2 porque son dos elementos y vamos a tener este valor grande que es 231.358.000, ¿no? Centímetros a la cuarta.
Ese es el momento de inercia centroidal del elemento 8, de los dos elementos 8, ¿no? Son dos figuras. Están multiplicados por 2, entonces por eso es esa cifra grande también. Elemento 9, ya es un triángulo, es un elemento pequeño. Como es un triángulo, BH cubo sobre 36. ¿No? Entonces, B es 40, H es 20, entonces va a ser 40 por 20 elevado al cubo, todo eso dividido sobre 36, y eso multiplicado por 2, porque son dos elementos similares, el 9. Entonces registramos, vamos a tener 17.777.78, ¿no? Momento de inercia centroidal correspondiente a los dos elementos codificados como elemento 9, ¿no? Elemento 10 es un rectángulo. Los dos elementos son rectángulos, ¿no? Elemento 10. Entonces tiene si es rectángulo es BH cubo sobre 12. De base tiene 83,62, altura es 20, entonces 83.52 por 20 elevado al cubo. Todo eso dividido entre 12, unitario es eso, y eso multiplicamos por 2 porque son dos elementos, y tenemos el valor aquí del momento de inercia centroidal para el elemento 10, que resulta 111.358 centímetros a la cuarta, ¿no? Elemento 10. Elemento 11 es un triángulo, entonces es BH cubo sobre 36. B es 50 por 20 elevado al cubo, todo eso dividido entre 36, y eso multiplicado por 2, porque son dos elementos iguales. Haciendo esa operación tenemos y nos va a salir 22.222.22. Ya tenemos para el elemento 11. Elemento 12, que es este triángulo grande, hemos dicho, ¿no es cierto? Como es un triángulo, también es BH cubo sobre 36. Entonces B es 100. 100 por 270 elevado al cubo, todo eso dividido entre 36 y multiplicado por 2, porque aquí hay un elemento y aquí hay otro, son 2. Entonces hacemos esa operación y tenemos este valor grande, ¿no? Que sería 109.350.000 centímetros a la cuarta, que sería el momento de inercia centroidal de los dos triángulos que están en la parte externa de la figura, ¿no? Total. Finalmente, los elementos 13, que serían los orificios, son 4. Entonces, si trabajamos en función radio, tenemos que para un círculo el momento de inercia centroidal es pi por r a la cuarta sobre 4. Pi por r a la cuarta sobre 4. Entonces sería pi por 4,5 elevado a la cuarta, y todo eso dividido sobre 4. Y ese es unitario, ¿no? Multiplicado por menos 4, porque son 4 veces. Ya estamos deduciendo, son vacíos, por eso signo negativo. Y haciendo esa operación nos va a resultar 1288.25, correspondiente a los 4 orificios. Ya tenemos tabulado aquí los valores de momentos de inercia centroidales para cada una de las figuras que tenemos en la figura de objeto de análisis, ¿no? Para los 13 elementos ya tenemos tabulado. Una vez que tenemos tabulado esos valores, procedemos a su sumatoria, como está aquí, ¿no? Y la sumatoria es un valor grande, son 611.899.579.93 centímetros a la cuarta, ¿no? Entonces ya tenemos esos valores sumatorias que nos van a permitir resolver el problema que queremos resolver, ¿no? En primera instancia tenemos que determinar la posición del centro de gravedad respecto de la base. Respecto de la base, ¿a qué distancia se ubica el centro de gravedad de esta figura? Entonces, para eso vamos a dividir la columna, la sumatoria A por Y, que es este valor, sumatoria A por Y es este valor, sobre la sumatoria área, que es este valor, sumatoria área, ¿no? Esta es la formulita, les he dicho, hay que fundamentar, hay que sustentar los resultados. Esta es la fórmula de procedimiento. Reemplazamos los valores correspondientes, ¿no? Sumatoria A por Y es esto, estamos copiando este valor aquí, y esta área también estamos copiando aquí, ya con sus unidades. Cuando hacemos reemplazo de valores ya trabajamos con unidades, ¿no? Luego hacemos la operación correspondiente y obtenemos la posición del centro de gravedad, 176.20 centímetros. Quiere decir que respecto de la base, el centro de gravedad de esta figura
sección cajón, se encuentra a 176.20 del eje X o respecto de la base. A esa dimensión se ubica el centro de gravedad, 176.20. Ya tenemos ubicado la posición del centro de gravedad, ¿no? Va a estar aquí en la parte media, por aquí más o menos, ¿no? O estará un poco más aquí arriba, hay que hacer escalas. Entonces está por ahí el punto centro de gravedad, ¿no? Porque si esto es 800 y tenemos una figura simétrica respecto de una medianera vertical, entonces quiere decir que va a estar su centro de gravedad en la parte central y respecto de la base esta dimensión, ¿no? 176.20. Ya tenemos la posición centro de gravedad. Ya es un dato útil que nos va a permitir resolver el momento de inercia centroidal. Entonces la fórmula para determinar el momento de inercia centroidal es esta, dice, IXG, quiere decir esto es el momento de inercia centroidal, igual a I sub X, que esto quiere decir es momento de inercia respecto de la base, de este eje X que pasa por la base, este momento de inercia es respecto de ese eje, menos el área, que está hablando de esa área, por este Y sub CG que hemos determinado, ya tenemos el resultado, elevado al cuadrado. A través de esta expresión, que es la ecuación deducida de Steiner, tenemos en el texto, ¿no es cierto? Hemos explicado también eso. Aplicamos esa ecuación y a través de esa ecuación determinamos el momento de inercia centroidal de esta figura. Ahora aquí, ¿qué es I sub X? Aquí está I sub X, es el momento de inercia respecto de la base, ¿no? Respecto de un eje X que pasa por la base. Eso es esto, IX. Esto es igual a la suma de las sumatorias A por Y al cuadrado más la sumatoria IXG. Aquí no he anotado así la fórmula como tenemos acá porque no me daba el espacio y tal vez un poco de flojera, ¿no? Es un error, no debía haber eso. Ocurría que los espacios no me daban y por eso ya solamente he anotado los valores. No he anotado aquí las fórmulas como esto. Entonces había que anotar IX igual sumatoria A por Y más sumatoria IXG. Tenía que anotarse primero aquí, luego reemplazarse los valores, ¿no? Como estamos anotando aquí. Este valor, que es la sumatoria A por Y al cuadrado, está aquí. Y esta sumatoria IXG estamos anotando aquí. Procedemos ahora a la suma de esos dos valores y tenemos este resultado que es el momento de inercia respecto de la base, IX, I sub X, ¿no? Centímetros a la cuarta. Ya tenemos ese dato, entonces con ese dato ya podemos resolver el momento de inercia centroidal. En esta parte lo reemplazamos con este valor, el signo está ahí, el área lo reemplazamos por este valor, que tenemos el área, y Y sub CG lo reemplazamos con este valor, que es 176.20, y eso lo elevamos al cuadrado, ¿no? Operamos y obtenemos el momento de inercia centroidal. A ver, ¿cuánto resulta? Es 762.182.993.98 centímetros a la cuarta. Ese es el atributo geométrico denominado momento de inercia de esta sección, cajón. Entonces ese es el valor matemático que nos va a servir de mucha utilidad para determinar la capacidad resistente de esta sección. No en nuestra asignatura, porque en nuestra asignatura no hacemos determinación de esfuerzos ni capacidad resistente. Les decía que este capítulo de propiedades geométricas en realidad es contenido de resistencia de materiales, pero desde que me he hecho cargo la asignatura es parte del contenido, entonces por eso lo desarrollamos, no hay mayor problema, la pena es que no lo podemos aplicar, ¿no? Pero ustedes ya lo aplican cuando ya están en materias de avanzada, ya que en hormigón armado, hormigón pretensado principalmente son su importancia de diseño, ¿no? Entonces ya tenemos el resultado que estábamos buscando y espero que haya sido de utilidad de la explicación. Hemos procedido solamente respecto de un eje, que sería respecto de X. Entonces, con un escalímetro ustedes ya pueden hacer la proyección de el eje. Primero ubicamos esta posición, 176.20 de la base. En ese punto está el centro de gravedad. Por ese punto pasa un eje paralelo a X.
por el centro de gravedad, y respecto de ese eje que pasa por el centro de gravedad es este momento de inercia, ¿no? Por eso es importante saber su definición. ¿Qué es momento de inercia centroidal? Momento de inercia centroidal es aquel momento de inercia respecto de ejes que pasan por el centro de gravedad de la figura objeto de análisis. Si eso tenemos bien entendido, difícil que nos extraviemos. ¿Y qué es I sub x? Aquí esta expresión. En este ejercicio, I sub x es el momento de inercia respecto de un eje que pasa por la base de la figura. Eso es esto. Entonces uno no se puede confundir, ¿no? ¿Cuál es cuál? ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos esto. Esto es un valor de procedimiento, nada más, ¿no? Y ya está. Y espero que ustedes lo puedan practicar. Lo estratégico va a ser que ustedes copien esta figura, incluso sin acotamientos. Puede ser la codificación, porque la codificación puede también tener diferentes interpretaciones, diferentes formas. No siempre puede ser así. Yo lo he planteado así, y para mantener estos datos tendríamos que mantener la codificación, porque si cambiamos codificación, entonces ya todos nuestros valores se modifican, ¿no? El resultado va a ser el mismo, pero estos valores de procesamiento ya se modificarían. Entonces, si mantenemos eso, es principalmente yo les encargo trabajar en las acotaciones. Y aquí repasar cómo se registran estas acotaciones. Esa partecita hay que trabajarla, tenerla bien entendido. Y luego el procesamiento mecánico, ¿no? Esa parte de aquí. Aquí ya es destreza procedimental nada más. No es tanto conceptual, sino destreza procedimental. Ser ágil en la parte del manejo de la calculadora y tener el cuidado de no cometer error en el registro de valores, de cifras, ¿no? Generalmente ahora, como somos whatsapperos, entonces tenemos los dedos muy ligeros y muy alegremente, así como cuando mandamos un chat, no importa cómo escribimos, se entiende, a buen entendedor no hace falta explicación, decimos, pero en el área cuantitativa, en números, ya no. Una cifra hace una gran diferencia, ¿no? 1.000.000 no es igual lo mismo que 1.000, ¿no es cierto? Ni 100 es igual que 1.000. Entonces, una cifra hace gran diferencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el registro de datos. Los signos, todas esas que son propios de un procedimiento matemático, es de mucho cuidado. Trabajar con la mayor concentración posible, no distraído, ¿no? Hay que tener, requiere estos trabajos la máxima concentración y dedicación al trabajo que estamos realizando. Bien, si nosotros quisiéramos obtener el momento de inercia centroidal respecto de Y, respecto de un eje Y que pasa por el centro de gravedad de la figura, entonces tenemos que hacer un procedimiento similar. Pero a diferencia de que tenemos acá, que por ejemplo estos orificios estaban ubicados a la misma distancia de la base, estos otros orificios lo mismo, y aquí había gemelas que cada una forma geométrica se repetía en el otro lado, entonces nos ha permitido aquí trabajar de 2 en 2, digamos, ¿no? Unas de 3 y otras de 4 partes incluso. Entonces tenemos nada más 13 elementos, 13 filas más bien, 13 filas de procesamiento. Si trabajamos respecto de Y en la misma modalidad que hemos desarrollado aquí, y el eje Y estaría registrado o emplazado aquí en el extremo izquierdo, equivalente a lo que es la base, sería el extremo izquierdo. Y respecto de ese eje tendríamos que registrar los brazos de palanca X para cada figura. Vean para el elemento 3, que respecto de X, los 3 elementos tenían la misma distancia, entonces una sola fila, lo hemos englosado y lo hemos puesto en la fila 3 veces, ¿no? Pero respecto de Y ya no tienen la misma posición, cada una de ellas tiene una posición distinta, entonces ya no lo podemos registrar en una sola fila como hemos hecho respecto de X. Necesariamente para cada una de ellas hay que registrar una fila de procesamiento porque tiene distancia de Y diferente cada una de ellas, ¿no? Y cada uno de estos elementos que eran par, el elemento 7 por ejemplo, se repetía aquí, que respecto de X tenían la misma posición, pero respecto de Y ya no tienen la misma posición. Esto está a una distancia y esto está a otra distancia. Entonces, necesariamente 7 tiene que desglosarse en 2 partes, tiene que ser ya 2 filas de procesamiento. Entonces se va a duplicar, se va a ampliar este cuadro, si no me equivoco, a 27 figuras. Ya no es un cuadro tan pequeñito, va a ser ya al doble
¿no? Se va a ampliar el cuadro de procesamiento. Y a través de este mismo procedimiento igual vamos a encontrar su momento de inercia centroidal respecto de un eje Y que pasa por el centro de gravedad. Y haciendo toda esta operación, pero respecto de Y, ya sería X sub CG, haciendo sumatoria a X sobre sumatoria A, y hacemos el procedimiento. Aquí, por lógica, ¿cuánto debería resultar? Si esto es 800 y es una sección perfectamente simétrica respecto de Y, entonces este resultado respecto de Y debería resultar 400. Obteniendo hacia de un cuadro de procesamiento como el que tenemos acá, tiene que resultar 400. Si no resulta 400, entonces hay error en procedimiento, ¿no? Si sale 400, entonces todos los valores están correctos. Ese es un indicador que sin el procedimiento uno ya puede deducir, ¿no? Si es una sección simétrica, entonces centro de gravedad va a estar a 400 del extremo izquierdo. Eso ayuda ya en la resolución de problemas, ¿no? Y de la misma forma vamos a determinar el momento de inercia centroidal respecto de Y. Eso, pero vamos a desarrollar la siguiente clase. La siguiente clase vamos a explicar. Por ahora era nada más un anticipo y les dejo con este ejercicio para que ustedes practiquen. Entonces, jóvenes, hasta la siguiente clase. También pedirles que hagan el seguimiento. No sé si están haciendo por los enlaces que les enviamos directamente por el WhatsApp o en su caso por YouTube. Al menos yo hago el seguimiento por YouTube porque es una cosa más cómoda, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen su computadora en casa, entonces pueden hacer el seguimiento por YouTube. Pero si están haciendo seguimiento a través de los enlaces, también. Cuando hacen seguimiento por YouTube, entonces puedo tener la cantidad de seguimientos, ¿no? al video. Hay muy poquitos, he revisado y son muy poquitos. Ahora puede ser que estén haciendo de manera interna por los enlaces, entonces claro, eso ya no figura en la parte del YouTube. Entonces ya no puedo saber cuántos están haciendo el seguimiento y cuántos no. Algún momento ya vamos a dar prácticas o vamos a pedir reportes de cuántos están haciendo el seguimiento, como una especie de práctica o pequeña prueba, ¿no? Para verificar cuántos están haciendo el seguimiento al video o al avance de las clases virtuales. Ahora sí, gracias jóvenes, hasta la próxima clase.